Hola amigos, de nuevo Johnny Analista acá para hablarles en este podcast acerca de las pérdidas. Yo lo he denominado este podcast como el arte de perder bien. Miren, mm, uno en las instituciones tiene unas personas de riesgo que son las encargadas de asegurarse que, que uno como trader, como administrador de fondo, lo que sea, vaya de acuerdo al lineamiento de la compañía. Y ese es el que junta las piezas. Esa área es la que junta las piezas para que no ocurran, digamos que catástrofes o pérdidas exageradas. Em, Cuando uno pasa a ser inversionista, digamos que o a manejar sus propios recursos, ya sea en el day trade o swing bueno, portafolio es diferente, pero la tarea se vuelve mucho más difícil porque es uno mismo el que tiene que recurrir digamos que a aceptar el riesgo. Pues el riesgo al final uno lo conoce, pero no necesariamente lo acepta, ¿sí? Con el tiempo te empiezas a dar cuenta que esa tarea que hacen los bancos o las instituciones no solo tiene sentido, sino que hacen parte de la columna vertebral de este negocio. ¿Sí? Y ya el que lo ha interiorizado al máximo, por supuesto, ese es el que empieza a decir, ok, ahora entiendo que en lo que me debo basar es en el riesgo, ¿sí? La experiencia digamos que en nuestra mesa, que es un proprietary firm, sí, un prop trading desk, es que, y esta experiencia ha sido muy valiosa porque digamos que hay varios traders que están en formación y traders pues, quieren volverse profesionales. Y creo que a medida que va pasando el tiempo, eh, a pesar de que cada uno tiene un stop loss que está debidamente conversado y digamos que delimitado, creo que a medida que va pasando el tiempo ellos son más conscientes que, sí, han validado que el controlar ellos mismos el riesgo es un proceso que por supuesto es muy difícil, pero que de una u otra manera eh, es lo que los va a hacer rentables. ¿Sí? Obviamente estoy asumiendo que pues que ustedes, o sea, que cada trader hace su tarea, que cada trader tiene, digamos que tiene trades buenos. Digamos que a nuestro favor podemos decir que nosotros hemos analizado nuestra data y lo que nos damos cuenta es que nosotros tomamos trades buenos, que son rentables, pero que la gestión de ese trade no era buena. Entonces, cuando empiezas a analizar eso con tu data, pues empiezas a ajustar las cosas a tal punto que dices, ok, lo que te está pasando es, primero que no estás ajustando tu stop loss, o sea, no estás, no estás balanceando tu stop loss, y también que los trades positivos, pues, no los estás tomando. Digamos que esa es una tarea nuestra que es una experiencia muy interesante, pues, que es importante que ustedes la conozcan porque para todos los traders que están, digamos que negociando sus recursos propios, ese es uno de los problemas más grandes, ¿no? El problema más grande es que la gente se enfoca en cuánto ganar cuando lo único que pueden controlar es cuánto pueden perder. Y ese es un punto, los gringos le dicen game changer. Definitivamente es un antes y un después de que tú te das cuenta que tus pérdidas siempre van a estar controladas y después cuando lleguen esas ganancias vas a tratar de maximizarlo. Por supuesto que no es un proceso fácil, porque el querer aceptar pérdidas o el querer reconocer que puedes aceptar pérdidas, pues no es un proceso fácil para nadie. Pero a medida que tú vas
condensando eso en tu journal, en tu bitácora, tú te vas dando cuenta cuál es la razón del por qué empiezas a estar ahora del favor de las ganancias. Y es porque tu tarea ha sido el controlar, controlar y controlar. Y cuando llegó la ganancia, pues la ganancia terminó siendo mucho, mucho más grande. Y entonces todos esos días, incluso puedes tener muchos días negativos de control. Y cuando llega ese verde, pues ese verde va a ser mucho más bajo. Eh, Miren, se los comparto porque, pues porque ahora que estoy liderando a los traders que quieren volverse profesionales, siento que eso ha sido un punto que de pronto en mi caso yo ya vengo acostumbrado a que me vigilen el riesgo. Entonces para mí el tema del riesgo era algo que en mi cabeza estaba muy, muy, eh, como muy claro, pero para los traders nuevos no. Y bueno, y digamos que a los traders nuevos de la mesa, pues obviamente ya todos los días lo tienen clarísimo, pero yo digo, estoy compartiéndoles obviamente para las personas que están entrando, pues creo que ese debe ser su interiorización número uno. Es decir, ustedes deben enfocarse en controlar el riesgo. Si ustedes se controlan, si ustedes se enfocan en controlar el riesgo, yo creo que entonces se vuelve mucho más fácil. Entonces les decía eso porque al final mucha gente entrando piensa, no, es que yo debo ir por la utilidad. Y claro, ahí hay un proceso que, que sin duda tiene o sea, cada uno debe tener su sistema, cada uno tiene que ver cómo hace para llegar a ese proceso de llegar a la utilidad y los días que puedas tener esa utilidad. Pero el resto se convierte en el control de ese riesgo. Entonces, pues gran parte de esa experiencia se las quería compartir porque muchas veces la industria nos enseña a pensar en la utilidad más que en el riesgo y yo pienso que eso es lo contrario. Yo pienso que hay que pensar primero en el riesgo para después pensar en la utilidad. Eh, es simplemente una teoría, algo que me ha servido, como les digo, es algo que yo ya venía desde el banco donde, o donde las instituciones donde estaba, donde simplemente el riesgo es medido y tú casi que ya lo das por sentado a que ese riesgo es así y que alguien te va a verificar y te va a ejecutar en el caso de que algo pase extraordinario. O sea que tú ya de una u otra manera estás digamos que encerrado o encajonado en decir, ok, esto es lo que estoy dispuesto a perder realmente, o esto es lo que máximo puedo perder si estás trabajando para una institución. O sea que tú ya te juegas con un presupuesto que definitivamente fue ajustado desde antes para iniciar tu mes, tu semana. O sea, de una u otra manera ya estás pensando en eso. Ya todo está presupuestado. Entonces uno digamos que como trader institucional en ese momento, pues ya sabía qué era lo que iba a pasar. O ya sabías qué era lo peor que podía pasar. Cuando lo cambias a ser un trader que está negociando su propio dinero, pues básicamente tienes que llevarlo al mismo nivel. Obvio, con lo que puedas, ¿sí? Pero al final se trata es de que tú controles ese riesgo al máximo, que si lo controlas, al final eso te va a hacer, te va a funcionar mucho mejor en los días que empieces a ver las utilidades. Por supuesto, si no estás viendo ningún día de utilidad, ese ya es un tema que tienes que reevaluar y tienes que empezar a ver qué es lo que está pasando con los días de utilidad y etcétera. Pero por ahora, el punto para mí aquí es qué debes controlar mejor, qué es lo que está en tu control, son las pérdidas. Trata de concentrarse en eso y vas a ver que vas a empezar a ver avances en tus trades. Bueno, ese era un pequeño como experiencia que quería compartirles porque siento que esto poco a poco es un tema de irles compartiendo las experiencias y por supuesto de que ustedes también puedan beneficiarse de algo que a nosotros de pronto nos pasó con la experiencia y nos fue mal o también si nos fue bien, obviamente ustedes también puedan crecer en eso.
Les mando un saludo, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego a todos.